Latinus consiguió los nuevos libros de texto que el gobierno de López Obrador hizo para los niños de primero de primaria. ¿Sabe qué les quieren enseñar a los niños de primero de primaria, niños de 6, 7 años de edad? ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste, está bien dicho. Les hacen aprender que la pobreza es una virtud. Quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena. Es el legado ideológico de López Obrador incrustado a los niños a través de los libros de texto. Libros de texto que no han revisado los maestros, que no han revisado los gobiernos de los estados y que no han revisado los padres de familia, que por cierto es lo que marca la ley que el propio López Obrador impulsó en su reforma educativa llamada la Nueva Escuela Mexicana. Esta investigación es de Amado Azueta, Julio Astorga, Montserrat Peralta y Tania Rosas. Loret da el grito en el cielo, no puede creer esto. Y fachos se están dando golpes de pecho por esto que dijo. Pues resulta que hay una polémica por lo que se anuncia que va a venir en los libros de texto de las escuelas públicas, pero Loret anda diciendo que supuestamente te enseñan a aceptar la pobreza y que las palabras dijiste o escribiste está bien dicho, etcétera. Sin embargo, la lingüista en el canal de La Octava dice algo diferente y que hay diversas maneras de hablarse y de escribirse y que no existen maneras correctas e incorrectas. Vamos a escuchar lo que dice esta lingüista en La Octava. Escuchen ustedes. Que están armando los nuevos materiales y lo que la gente considera que deban tener o no. El debate está bastante amplio y constante. Aprovechamos la ocasión para hacer una revisión sobre lo que se nos ha enseñado, que es, por ejemplo, el buen o mal español, que es parte hoy de la discusión fuertísima en la mira pública. Gracias a la lingüista Violeta Vázquez Rojas por acompañarnos en este espacio, para guiarnos un poco, para discutirlo. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Luisa, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu audiencia. Todo mío. Querida Violeta, justo hace unas semanas hablábamos sobre lenguas maternas. Siempre en ese día el Senado y todos los entes de nuestro país aplauden que exista una riquísima diversidad en nuestro país, pero a la hora de educar a nuestras niñas y niños, la oralidad se suprime, la tradición se suprime, la diversidad se suprime, y esto es justo parte de lo que se está discutiendo, ¿no? ¿Qué nos dirías, digamos, de lo que hemos aprendido hasta ahora, con qué visión ha sido y por qué nos escandaliza tanto que quizá ampliemos las miras? Pues sí, tienes razón. Justamente estaba pensando en estas celebraciones de la diversidad lingüística de México, como la gente se lamenta que se mueran tantas lenguas, ¿no? A una tasa tan veloz. Pero somos bastante intolerantes con las diversas maneras de hablar el español, ¿no? Maribel Alvarado, que es una lingüista colega que tiene un texto en una el último número de Otros Diálogos del Colegio de México, habla justamente de cómo gran parte de la discriminación que sufren los hablantes de lenguas indígenas, no es una discriminación precisamente por hablar una lengua indígena, sino más bien por la manera como hablan español, ¿no? O sea, lo que se castiga son las diversas maneras de hablar español. Entonces, sí me consta, digamos, más allá de que estos libros o que esto que se filtró sean los libros reales o las últimas versiones, sí me consta que en los nuevos planes de estudio, y esto lo discutimos por lo menos a nivel medio superior, hay un énfasis en reconocer que el español mismo, ¿no? es una lengua con diversas maneras de hablarse, que no existen maneras correctas e incorrectas, a pesar de que existe una norma, ¿no? O sea, lo que la gente llama el español correcto en realidad es una cosa que se llama norma lingüística y que no es la lengua nativa de nadie. Nadie realmente habla siempre conforme la norma. Lo que pasa es que la norma se basa en la manera de hablar, digamos, de ciertas clases sociales, ¿no? Se impulsa en la escuela, ¿no? Se fomenta mucho en la escuela. Y por lo tanto, más que designar un lenguaje correcto, lo que es la norma es pues un rasgo de clase social, ¿no? Claro. Entonces lo que se castiga es el habla popular, es la que se considera incorrecta, mal hablar, ¿no? Y creo que justamente lo que está haciendo la nueva escuela es tratar de erradicar estos prejuicios.
Pues aquí lo explica la lingüista Violeta Vázquez y pues no es que existan maneras correctas o incorrectas. En los nuevos planes de estudio hay un énfasis en reconocer que el español pues es una lengua con diversas maneras de hablarse, y esto pues se refiere al coloquialismo que hay en diversos estados también en la República Mexicana. Aquí lo que menciona Loret de Mola pues es muy diferente, porque según resulta que Loret de Mola dice que la 4T quiere que la gente aprenda de pobreza y que ser pobre es bueno. Esa es una mentira. Eso no es lo que están diciendo en los libros de historia. Sin embargo, algunos modismos a la manera de hablar, pues que se pueden considerar correctos o incorrectos. Y mencionaba el caso de dijiste o no dijiste. Inclusive aquí le contestan a Loret de Mola: pues si dijiste, estuviste y buscaste, está bien dicho, Loret, aunque no lo creas, lo que les enseñan a los niños es que su manera de hablar no es incorrecta y es perfectamente lógica. La ignorancia es no poder reconocerlo, que eso es lo que embarga a todos los fachos, porque enseguida salieron con Loret de Mola a decir: sí, ¿cómo podemos hacer? Porque este es un peligro para mis hijos, van a ser unos analfabetas, etcétera, etcétera. Lo cual esa es una vil mentira, sino más bien es su clasismo lo que les permite ver que hay diferentes modismos al hablar. Y es perfectamente lógico. Ahí está aquí este claro ejemplo. En la primera edición del Quijote, Felipe III escribe pediste, suplicaste con ese al final. Quizá este ejemplo de consejo real persuada a algunos de que esa forma es correcta. Ahí está, miren, inclusive aquí también utilizaron este tipo de escritura o de lenguaje, porque es un coloquialismo. Lo mismo también aquí dice que es esta forma de hablar, no sé si alcanzan a escuchar, a ver acá, en la lengua hablada, dice aquí, aunque se considera un rasgo de vulgarismo, se va extendiendo el uso de una S final en las formas del pretérito indefinido o perfecto simple de segunda persona del singular. Muchos de nuestros visitantes nos lo indican en sus cartas, pero lo grave es que empieza a reflejarse también en la lengua escrita y en especial en la prensa. Sin embargo, sí se es considerado dentro del lenguaje, pero se considera como un vulgarismo, porque, repito, hay muchas personas que de manera coloquial lo han utilizado, y lo que están diciendo simplemente es que no es que sea incorrecto o no incorrecto, sino que dependiendo de la manera en que lo digan, no existen maneras correctas o incorrectas, porque la lengua española pues es una lengua con diversas maneras de hablarse aquí en nuestro país, y eso lo acaba de explicar, ustedes escucharon, la lingüista Violeta Vázquez Rojas. Y no es que existan riesgos en los nuevos libros de textos como menciona Loret de Mola, pero es increíble. Fíjense, antes en los gobiernos anteriores nunca hacían tanto escándalo por cualquier cosa que el gobierno le añadiera o le quitara los libros de texto. Hoy cualquier cosita que haga este gobierno, enseguida sale toda la oposición a calificarlo como satánico, como malo, como que es analfabetismo, etcétera. Hay gente tan ignorante que inclusive dice: voy a tener que escribir a mis hijos a escuelas particulares. Y yo les digo a todos esos: inscríbanlos si es que pueden pagarlo, pero muchos no pueden ni pagarlo, y todavía se dan el lujo de decir: los voy a escribir a escuelas particulares porque no me gusta lo que les enseñan. Cuando aquí se maneja una desinformación, porque la forma en que lo maneja Loret de Mola pues es muy obvia para siempre golpetear a este gobierno y decir: vean lo que dijo, les están enseñando a los niños que ser pobre es bueno, cuando eso es una vil mentira. Y las palabras dijiste o escribiste lo explicó la misma lingüista
que es experta en el tema, Violeta Vázquez, es una forma de coloquialismo y que no hay palabras correctas o incorrectas porque la lengua española es muy diversa de hablar y sobre todo en nuestro país. Increíble que por esto, hasta por esto, los fachos estén haciendo tanto problema. Pero bueno, se dan golpes de pecho por esto que dijo Loret de Mola. Y amigos, gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos.